claro que mi esposo Juan Orlando Hernández Alvarado es inocente de cada uno de los cargos que injustamente le fueron presentados. Hoy es un capítulo más de una serie de injusticias que se han venido dando. Hoy injustamente fue sentenciado a 45 años. Imagínense, quien combatió a los delincuentes enfrenta una pena mayor que los asesinos más terribles que ha tenido Honduras. ¿Qué justicia es esa? La familia Hernández Alvarado asegura que atraviesa otro de los momentos más difíciles luego de conocer la sentencia del juez Kevin Castell en contra del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La ex primera dama de la nación, Ana García, junto a sus hijas y familiares, mencionan que todavía confían que la justicia prevalecerá tarde o temprano y que el premio que en la actualidad les otorgan a los narcotraficantes que su esposo combatió será revertido, aun y cuando diferentes organizaciones y el propio gobierno de Estados Unidos señalan que el expresidente Hernández participó en la conspiración para importar cocaína. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández financió su carrera política con ganancias del tráfico de drogas y abusó de su autoridad como presidente de Honduras para traficar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Seré claro, los actores políticos usan su poder para el tráfico de drogas y la corrupción serán llevados ante la justicia en los Estados Unidos, señaló la administración de la DEA Ann Milgram, por lo que la ex primera dama respondió diciendo que todo esto es injusto, un linchamiento político y una burla al sistema de justicia norteamericano. Pero le dejo aquí copia de mensajes de X funcionarios anteriores a usted, donde reconocen el arduo y comprometido trabajo de mi esposo. Entre tanto, en Honduras, varios sectores continúan sorprendidos por la sentencia que estableció el juez Castell, que después de escuchar los testimonios de narcotraficantes confesos como el expresidente, valiéndose de su puesto, corrompió la fuerza pública y se posicionó como uno de los capos más grandes de la droga, movilizando más cocaína que el propio Joaquín El Chapo Guzmán, de quien su campaña recibió millonarias sumas de dinero y convirtió a Honduras en un narcoestado, señaló el fiscal general de Estados Unidos. Mientras tanto, expertos opinan que lo afirmado por García Carías de que se trata de una venganza geopolítica comienza a tomar sentido, más aún con la sentencia que impuso el juez e incluso algunos miembros del oficialismo advirtieron que a Estados Unidos lo que le importan son sus intereses y no descartan el hecho que el exmandatario no cumpla todo ese tiempo en la cárcel. De momento, la ex primera dama es una precandidata presidencial por el Partido Nacional y muchos dirigentes aseveran que cuentan con las bases necesarias para competir en las internas e incluso en las generales, por lo que no la descartan como una de las figuras que podría estar luchando por la presidencia del país. Y agradezcanmele a todos los amigos y amigas que han tenido en oración por sus buenos deseos. Díganles que les mando un fuerte abrazo y que los quiero mucho. Soy inocente. Que Dios nos bendiga. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro, la entrevista 1 de julio del año 2024. Estamos en vivo a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras y también en el www.canal11.hn. Se ha dictado sentencia al exmandatario Juan Orlando Hernández y a partir de ahora comienza el proceso de apelación y los preparativos para presentarla allá en la Corte del Distrito Sur en los Estados Unidos. Me acompaña esta mañana en este foro la entrevista iniciando este mes de julio la abogada Ana García de Hernández, ex primera dama de la República y también precandidata a la presidencia de la República. Buenos días, abogada. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por la invitación esta mañana. Un saludo a todo el pueblo hondureño que nos está viendo hoy a través de Canal 11. Desearles que este mes que comenzamos esta mañana, precisamente este día, sea un mes lleno de bendiciones para cada una de sus familias. Al pueblo hondureño, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Vamos a salir de las dificultades que hoy enfrenta nuestro país.
Y nosotros como familia estamos muy enfocados también en el proceso que injustamente se abrió en contra de mi esposo, una condena injusta, un juicio lleno de atropellos, un linchamiento como lo hemos denunciado, judicial, una conspiración geopolítica y también una negociación política. Y todos esos temas nosotros los hemos expuesto desde el primer día que injustamente llevaron a mi esposo. Ojalá que las fuerzas de seguridad tuvieran ese despliegue de seguridad que tuvieron en contra de mi esposo cuando llegaron a mi casa más de 600 hombres armados. Hoy eso es lo que el país necesita, que le devuelvan la seguridad y que no anden en show y en espectáculos políticos como los que montaron en contra de mi esposo. Abogada, ¿cómo se ha sentido luego de esa audiencia de sentencia que dictó el juez Castel allá en los Estados Unidos recientemente? Mire, nosotros como familia nos hemos fortalecido en Dios. Dios ha sido nuestro pilar. Cada día hemos estado siempre en una constante oración pidiéndole sabiduría, dirección. No es fácil, Andrea, ha sido un proceso sumamente difícil, doloroso para nuestra familia, ver cómo Juan Orlando, un hombre comprometido con luchar contra la inseguridad, con derrotar a los narcotraficantes, hoy es víctima de las mentiras de ellos, que fueron promovidas precisamente por autoridades de la DEA y autoridades de la Fiscalía del Distrito Sur. Cómo no se hizo una debida diligencia, una investigación profunda, cómo hubo una aplicación de una justicia selectiva en contra de mi esposo. Como familia, por supuesto, nos sentimos indignados, nos sentimos muchas veces impotentes ante tanta mentira que se ha dicho, pero al mismo tiempo cada vez vamos viendo una luz al final de esto y yo sé que mi esposo pronto, muy pronto, más de lo que muchos esperan, va a regresar con nosotros porque la justicia va a prevalecer. Y la sentencia que emitió Castel la pasada semana es una muestra de ello y ya le voy a explicar yo cuáles son los argumentos para los cuales me sustento. Es interesante que la mayoría de expertos, de abogados, profesionales del derecho mencionaban una expectativa de al menos una cadena perpetua en cuanto a la sentencia para su esposo. ¿Por qué considera que el juez Castel tomó la determinación de dictar 45 años de prisión más 5 años de libertad pues supervisada, como lo dicen ellos? Mire, primero todavía no tengo las transcripciones oficiales, pero sí hablé con el abogado y hablé con otras personas que asistieron el día que Castel dio la sentencia. Y ahí hay una frase que fue muy, muy importante que dijo el juez. Y una de ellas fue que él no condenaba a Juan Orlando, que quien había condenado, quien lo había encontrado culpable era el jurado. Pero además hizo una serie de reflexiones previas que es muy importante que el pueblo hondureño va a conocer porque al momento que tenga las transcripciones yo se las voy a hacer públicas. Pero lo primero es que la Fiscalía pretendía imponerle a Juan Orlando una sentencia máxima, una cadena perpetua. Esto lo aclaro porque hubieron rumores promovidos de parte del oficialismo de este país que es que mi esposo había negociado. ¿Cómo va a haber negociado si el primer actor, que es la Fiscalía, estaba proponiendo la sentencia más dura? Segundo, el juez Castel impidió que la Fiscalía presentara o quisiera poner otros elementos que no habían sido probados en el juicio. Quería incluso la Fiscalía acusar a mi esposo de la muerte de unas personas, cosa que nunca se había probado, situación por la cual a él nunca se le acusó y la ley el tratado de extradición dice que la persona no puede ser imputada por delitos que no hayan sido sometidos previamente. Luego, el juez Castel rechazó el tema de que Juan Orlando no es narcotraficante, o sea, lo dejó claro, él no ha sido juzgado porque sea narcotraficante, así que cuando la señora de la DEA y el fiscal general salen hablando cosas no tienen nada que ver con lo que el juez estableció en esa sentencia. Dejó muy claro que por lo que lo estaban juzgando era porque supuestamente había recibido contribuciones en la campaña, lo cual es absolutamente falso. Mi esposo jamás recibió contribuciones de narcotraficantes y es más, si usted revisa las transcripciones del juicio se va a dar cuenta que en cada uno de los testimonios de estos narcotraficantes mentirosos que fueron adiestrados y entrenados por la misma Fiscalía y por la DEA para mentir, se acreditaba que no tenían ninguna prueba que mostrara que ellos habían mentido. Entonces, cuando el juez emite la sentencia, él dice, yo no te condeno, ya fuiste condenado, y le impone la pena mínima. ¿Sabe por qué, Andrea?
porque el juez Castel, que es un hombre estudiado en las leyes, revisó el expediente y vio por sus propios ojos que ahí no hay ninguna prueba concluyente. Y él sabe que se está jugando su prestigio y su carrera, porque esta condena va a ser revertida. Primero que nada porque Dios es un Dios de justicia y yo sé que en su justicia esa sentencia se va a revertir, pero también porque jurídicamente no hay elementos, no hay ningún elemento. Entonces deberían de condenar a todas las personas que hayan recibido una contribución en campaña, comenzando por sus mismos gobernantes que han recibido contribuciones. Y eso no tiene competencia el gobierno de Estados Unidos para hacerlo. Pero finalmente Castel entendió, vio el expediente, revisó y sabe que no hay pruebas sólidas, que son los estándares que establece la justicia norteamericana. Por eso yo lo he dicho siempre, esto es una venganza de los narcotraficantes que instrumentalizaron la justicia estadounidense, pero también hay un componente de negociación política, dicho por funcionarios de este gobierno, donde dijeron que era un juicio político, y un tema geopolítico que tiene que ver con decisiones que mi esposo tomó y que no fueron del agrado de algunos agentes o agencias del gobierno de Estados Unidos. Usted menciona varios puntos interesantes y es que se habla mucho y trasciende mucha información y muchos puntos de vista sobre la sentencia, lógicamente, a un exmandatario. Se menciona que con esta condena que se ha dictado por parte del juez Castel, él podría negociar quizá algo o colaborar con la justicia de los Estados Unidos y usted nos dice que no es una decisión que se va a tomar ni en este momento ni quizá a futuro. ¿Por qué razón, abogada? Porque mi esposo lo ha pregonado siempre y él es inocente. Él no ha cometido ninguno de estos delitos que le fueron imputados injustamente. Y cuando uno tiene una convicción, Andrea, uno se muere con esa convicción. Y ese es el carácter de mi esposo y eso es lo que hablamos como familia. La salida más fácil hubiera sido decir, bueno, aceptar una culpabilidad aunque no lo fuera. Eso es lo que hacen las personas que no tienen valentía en enfrentar las situaciones de la vida. Pero mi esposo es inocente y él dijo, yo voy a sostener mi inocencia y se lo dijo al juez. Mire, esos espacios, para que el pueblo hondureño lo sepa, esos espacios en el medio de esas cosas inusuales que sucedieron en este juicio. Número uno, es muy difícil en el sistema penal norteamericano que el acusado se ponga de frente al jurado a declarar. Juan Orlando lo hizo y lo hizo con la convicción que él tiene de que él es inocente y que cada uno de los temas los iba a refutar de las acusaciones falsas que le levantaron estos delincuentes. Número dos, cuando se usa ese espacio en el momento de la lectura de la sentencia, que se le concede al acusado para poder hablar, normalmente lo que hacen es pedir misericordia, pedir clemencia. Y yo estuve viendo varios juicios, por ejemplo el juicio de Fabio Lobo. Fabio Lobo lo que hizo fue casi ponerse a llorar ahí y decir que él se arrepentía de todas las cosas malas que había hecho, que él reconocía que había hecho daño, etcétera, etcétera. A eso es a lo que los verdaderos delincuentes hacen. Pedir clemencia porque lo que buscan es, después de llegar a negociaciones, que les disminuyan sus penas. Mi esposo se mantuvo firme y le dijo al juez de entrada, juez, yo soy inocente. Una persona que es culpable no va a hacer eso nunca. Es porque él sabe que es inocente y porque sabemos que la justicia va a prevalecer en este caso. Mi esposo en ningún momento ha negociado, nunca ha sido esa su determinación, es siempre demostrar. Y él está cada vez más convencido con toda la información que ha tenido a la vista, con toda la documentación que ha tenido a la vista, que hay pruebas suficientes que van a poderse presentar y que van a poder ser vistas en el Tribunal de Apelación para poder determinar su inocencia y dejar sin valor y efecto esa sentencia que se emitió en su contra. Abogada, ya que menciona en el caso de Fabio Lobo, ¿cómo es su punto de vista del caso en específico y de la forma en que fue judicializado en aquel momento y de las declaraciones que lógicamente brindó como un supuesto testigo en el juicio contra su esposo? Mire, esta persona cuando declaró jamás mencionó nunca a Juan Orlando, pero él es parte de ese proceso, digamos que es una justicia perversa, que trae incentivos perversos. Los fiscales, como sabían que no tenían evidencias contra Juan Orlando, ¿cómo va a creer usted, Andrea?
yo estoy segura que a mí me revisan el teléfono, que tienen la tecnología para bajarme toda la información. Es más, yo estaba revisando mis anotaciones en el juicio y estaba viendo, por ejemplo, que desde el 2015, cuando comenzó el juicio contra Yankel Rosenthal, se mandó una solicitud de parte del fiscal que se llama Bobe, que era el que manejaba este caso, para que le interfirieran las comunicaciones a mi esposo, lo cual, ahora que lo veo hacia atrás, digo, es una interferencia, porque Juan Orlando era presidente de Honduras y ya le estaban monitoreando sus mensajes de correos electrónicos, y ahí tengo yo el documento. Lo hicieron, le mandaron a Google, a Apple, a todo mundo. Entonces, ninguna de esas comunicaciones que supuestamente le intervinieron las usaron en el juicio. Entonces, lo que quiero dejar claro aquí es que Estados Unidos tiene toda la capacidad tecnológica, tiene la mejor inteligencia del mundo, y si ellos hubieran tenido algo contra mi esposo, lo hubieran presentado. En el caso de Fabio Lobo nunca había dicho nada, nunca había mencionado a Juan Orlando, nunca, ni siquiera. Yo no puedo decir que uno no lo conoce, porque sabemos quién era el hijo del expresidente Lobo, claro que lo conocíamos, pero ninguna relación cercana. Él nunca visitó nuestra casa, nosotros nunca visitamos su casa, nunca tuvimos una relación de amistad, absolutamente para nada. Y él vaya a mentir y a decir un montón de cosas porque se ha puesto de acuerdo con la fiscalía para negociar su condena, para que le rebajen esa condena. Por eso digo, es un incentivo perverso. Y claro, estos fiscales que estaban a cargo del caso de Juan Orlando, lo que buscaban a toda costa era ponerse medallas en el pecho diciendo condenamos y perseguimos a un presidente de un país. Usted lo vio hace un momento en el reportaje que tenía, las declaraciones de la directora de la DEA diciendo que van a perseguir a toda persona por actos de corrupción y por actos de narcotráfico. Yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad que tienen ellos para perseguir este tipo de delitos en los países de Latinoamérica? Es porque los mismos países se lo han otorgado cuando firmaron estos convenios de extradición, como fue en el caso de Honduras. Pero ese mensaje que mandó ella es lo que yo le he venido diciendo al pueblo hondureño, es un mensaje para cualquier presidente de Latinoamérica. Deben de entender que esa es la forma en que los van a perseguir, esa es la forma en que les van a doblar el brazo en muchas decisiones. Es también interesante ese comunicado de prensa que presenta la Fiscalía durante la audiencia de sentencia de su esposo, y ellos mencionan una serie de puntos y quisiera preguntarle qué opina usted sobre lo que ellos mencionan, sobre el tema de narcotráfico. Mencionan una cantidad específica de kilos de cocaína que supuestamente conspiró, etcétera. Puntos que usted, yo sé que ya ha dado respuesta a través de también una carta que hizo pública al pueblo hondureño, pero también de manera personal. Quisiera conocer su punto de vista sobre este informe que presentó, sobre todo la fiscal Ann Milgram. Bueno, yo le adjunté una carta pública a la señora de la DEA para recordarle que la DEA misma, como agencia principal en esta investigación, falló en cumplir mucho de las obligaciones constitucionales que tienen de presentar información exculpatoria. Ellos obviaron presentar mucha información. Su testigo principal, que fue utilizada en el juicio, una agente supuestamente del nombre Jennifer Taúl, mintió y se le hizo ver al juez Castel. Su testimonio contradice todos los hechos, todos los informes que la misma DEA ha reportado a lo largo de los años. Por eso ahí hay algo que no cuadra, hay algo que es evidente, hay una manipulación de información. Y finalmente creo que hay una desconexión entre lo que dijo la DEA y entre lo que dijo el mismo juez Castel, que como le digo, cuando tengamos las transcripciones las vamos a hacer públicas, donde no es cierto lo que está diciendo la DEA. A mi esposo finalmente, de acuerdo al juez, lo condenan por haber supuestamente recibido unas contribuciones en campaña y no por haber facilitado o haber promovido o haber él conspirado
para movilizar droga. Eso es falso. Pero ahí es donde el mensaje es un poco más allá. Este es un mensaje para Latinoamérica, este es un mensaje para que nadie se vuelva a parar de frente, como lo hizo Juan Orlando, en la lucha contra la criminalidad y contra el narcotráfico. Hoy, lamentablemente, Honduras vuelve a estar en el ojo del huracán, vuelve a estar en el medio de la situación de delincuencia, de violencia, contra lo cual Juan Orlando combatió. Y es doloroso para nosotros, como familia, sí, pero como país también, que todo el esfuerzo que se hizo se haya desarticulado, que hoy los grandes beneficiados sean los mismos narcotraficantes. Es de averiguar, y yo le pido a los investigadores de este país que investiguen qué está sucediendo hoy día con delincuentes como el Cachiro, como Ardón, como el Negro Lobo, dónde están y dónde los van a tener probablemente en los próximos años, de vuelta aquí en Honduras, a hacer lo mismo que han venido haciendo, trayendo muerte, violencia. Personas que tienen teléfonos en la prisión, que no son los oficiales, que los fiscales lo saben, que se comunican para dar instrucciones a muchas personas aquí en el país, y los fiscales lo saben porque le fue denunciado, porque le fue reportado en la prisión, y sin embargo no hicieron nada. Entonces no hubo una verdadera búsqueda de justicia en ese juicio. Hubo un linchamiento porque lo que querían era justificar su caso a costa de lo que fuera, aún fuera pactando con los peores asesinos y delincuentes con tal de probar un caso que no tenía ningún sustento, porque vuelvo, Estados Unidos tiene la mejor tecnología del mundo para investigar, para espiar, para hacer lo que sea, poder ver sus teléfonos, poder ver sus correos electrónicos, tomar fotos, tomar audio, vigilancia, etcétera, etcétera, y no presentaron un elemento que pudiera comprometer directamente a Juan Orlando. Todo fue chismes y rumores de los mismos narcotraficantes. ¿Qué opina, abogada, del actual listado de extraditables que han presentado 16 nombres de personas que están siendo buscadas por la justicia de los Estados Unidos en este momento, y que se prácticamente arrastró a algunos extraditables que no habían sido capturados en años anteriores? Sí, vi que eso era parte de las supuestas medidas que iba a implementar el gobierno para reducir la delincuencia a raíz del último Consejo de Defensa y Seguridad. Eso ha estado ahí, eso ha sido parte de un proceso, y yo sé que quisieron como dejar entrever como que por qué no se habían capturado antes, y eso es parte del discurso que tiene este gobierno de seguir responsabilizando después de 2 años y medio al gobierno anterior de los desastres que tienen en materia de seguridad. Es realmente doloroso para el pueblo hondureño el daño que le ha causado este gobierno a Honduras en el retroceso, en el descuido de la seguridad. Y hoy lo estamos viendo. Lamentablemente, 5 jóvenes perdieron la vida la semana pasada a causa de la violencia por las maras y pandillas. ¿Por qué? Porque todo esto, y eso solo lo pongo como un ejemplo, pero lamentablemente para las familias de estos jóvenes que hoy están sufriendo ese dolor. Pero imagínese usted, se desarticularon todas las fuerzas de seguridad. Todo lo que se había hecho en el gobierno anterior se desarticuló. Fusina, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Policía Militar la devolvieron a los cuarteles, la sacaron por un tiempo y ahora está en los centros penales, pero porque fueron obligados a hacerlo. Lo mismo, esas medidas como lo de capturar a los extraditables, bueno, eso es parte de la responsabilidad, eso no es nada nuevo, no es un favor que le van a hacer al pueblo hondureño, es una obligación y lo deben de hacer y no deben de excusarse, porque para eso están, para poder cumplir con su deber. Abogada, nos menciona usted que su esposo definitivamente no va a colaborar con la justicia estadounidense, pero nos dice que la condena va a ser revertida. ¿De qué manera y a través de qué recursos legales ustedes van a tratar de revertir esa condena? Bueno, lo primero es presentar el recurso de apelación. Para ello, en el proceso penal norteamericano, el abogado Stabile ya lo anunció y lo va a formalmente presentar en los próximos días, donde se llena la petición para la apelación. Luego esto va a pasar a una corte diferente, que es la Corte del Segundo Circuito, y ahí se van a presentar todos los argumentos de acuerdo al análisis que va a hacer el equipo legal, donde se van a poder enumerar cada una de las causas de apelación para lograr revertir este fallo. Entonces es un proceso que vamos a tener que seguir, pero creemos que hay suficientes evidencias, suficientes argumentos dentro del proceso. Mire, Castel, Juan Orlando le pidió que le nombrara un nuevo abogado y Castel se negó a nombrar un nuevo abogado.
dejó que fuera Colón el que continuara. Después nombró un abogado que fue el abogado Estabile. Y el abogado Estabile le pidió de entrada que le diera por lo menos entre 3 a 6 meses para estudiar el caso. Y Castel no se lo dio. Apenas le dio 3 semanas, 3, 4 semanas, lo cual no era el tiempo suficiente, y él lo sabe, que no hubo el tiempo suficiente para preparar una defensa efectiva, porque la Fiscalía, no solo eso, que no se le dio el tiempo al abogado, sino que la Fiscalía siguió enviando información a última hora, porque es parte de una táctica que tienen ellos de abrumar a la defensa. La Fiscalía cuenta con millones, han invertido millones de millones en perseguir este caso, y para la defensa era mucho más complicado por no tener los recursos y porque ellos a última hora enviaban la información. Pero nosotros estamos seguros que vamos a prevalecer. Sabemos que hay razones jurídicas, pero lo más importante, pueblo hondureño, sabemos que Dios está de nuestro lado y que la verdad siempre va a prevalecer. Nos llamó la atención que durante esa audiencia él se refería a la solicitud que hacía la Fiscalía en cuanto a dinero, a esas multas que se establecen. Ellos decían que se hacía una solicitud de 25 millones de dólares. El expresidente decía durante esa audiencia que era absurdo que le solicitaran esa cantidad de dinero porque él no tenía ni 3 millones. ¿De dónde entonces se va a costear el proceso de apelación que también sabemos es muy oneroso en Estados Unidos, abogada? Bueno, recuerde usted que mi esposo hizo una petición al juez Castel para que le nombrara un abogado de parte de la defensa, y el abogado Renato Estabile es nombrado de parte de la defensa. Así que él, como responsable, continuará integrando un equipo para que pueda sostenerse todo este proceso de apelación. Y en cuanto a las multas que ellos quisieron imponer, hay un proceso donde se va también a rebatir esta multa que se impuso, porque no tiene sentido. Realmente volvemos a lo mismo. Es una situación completamente injusta, es un linchamiento, es una vergüenza todo lo que han hecho contra mi esposo. Entonces, Renato Estabile seguirá liderando la defensa, incluso en el recurso de apelación, y se deberá entonces añadir quizá algún abogado especialista solamente en el recurso, porque también el sistema de justicia de los Estados Unidos establece ciertos especialistas para cada etapa, ¿cierto? Cierto, en efecto. Así es, el abogado Renato Estabile continúa como abogado y él va a ir integrando un equipo para poder tener todo el apoyo necesario. Hemos hablado con él, él ya ha tenido más tiempo para conocer el caso y él está convencido de la inocencia de Juan Orlando. Por eso lo expresó en su reporte que dio previo a la sentencia, donde establece incluso todas las contradicciones y todas las situaciones irregulares. Le vuelve a repetir al juez que no le dio el tiempo suficiente para prepararse, le vuelve a establecer que Juan Orlando es inocente y que va a seguir pidiendo justicia y a que se haga un juicio constitucionalmente donde se garanticen sus derechos. ¿Cuánto más o menos presupuestan, abogada, invertir en ese recurso de apelación? Es que en este caso el abogado Estabile, como fue nombrado de parte del mismo tribunal, ellos son los que tienen ahora los recursos y ellos son los que van a contratar a las personas, no nuestra familia, sino que es a través de este sistema. Como una defensa pública. Es como una defensa pública, pero la diferencia ya es que no es que son defensores públicos de oficio, sino que son abogados que trabajan, algunos trabajan pro bono, otros trabajan como parte es como un, digámoslo así, como un fondo que tiene la Corte del Distrito Sur para poder financiar la defensa de las personas que alegan que no tienen los recursos para hacerlo. Y nosotros lo dijimos, Juan Orlando se lo acreditó al juez, que todos nuestros recursos habían sido incautados, que todos nuestros bienes estaban incautados y que por lo tanto era muy difícil poder contratar un nuevo abogado para que continuara con el juicio. Ahora, en cuanto al recurso de apelación en sí, ustedes van a solicitar, ¿qué? ¿Será que se repita el juicio, como también ha trascendido, o una reducción de condena, o qué es lo que van a solicitar como tal? Bueno, lo primero, la apelación siempre hay como varias peticiones que se pueden formular, pero la primera y la más importante es que se revierta más bien la condena.
porque no hay elementos probatorios suficientes, porque no hubieron pruebas sólidas de acuerdo a los mismos estándares del Departamento de Justicia, que ha dicho que tienen que haber pruebas sólidas, o sea, no solo el testimonio de narcotraficantes que están interesados, de testigos que tienen una animadversión en contra de la persona que están declarando, sino que tienen que haber pruebas que corroboren, y en este caso no hubo nada que corroborara. El testimonio de Fabio Lobo, por ejemplo, o sea, inventó a última hora un montón de hechos que cuando se revisó el expediente, y esto porque lo comentamos con el abogado, no había jamás hablado nada en contra de Juan Orlando, nunca lo había mencionado para nada, y de repente es que comienza a elaborar una historia que fue el guión que le dio la Fiscalía para que pudieran sustentar su causa. Lo mismo en el caso de otro que se llama Luis Pérez, lo mismo en el caso de otro, y en fin, todos los que declararon tenían una misma línea narrativa que fue construida por la Fiscalía. Entonces, contra todo eso se va a ir buscando que se anulen estos testimonios y de esa manera poder revertir este fallo. Esa es una avenida, y la otra avenida también es pedir la anulación del juicio por asistencia inefectiva y que se vuelva a repetir. Son dos avenidas que pueden darse simultáneamente, pero nosotros confiamos en que la sentencia se va a revertir y se va a declarar la no culpabilidad de mi esposo y que él va a poder regresar a casa. Usted hizo también referencia al tema de sus bienes que están incautados y otros asegurados por parte de la organización de la Oficina Administradora de Bienes Incautados de la OABI. ¿Qué ha pasado con sus bienes? ¿Conoce el actual estado de los mismos? Sí, tenemos, ese es un proceso que está todavía llevándose a cabo. Estamos en el proceso pues, del juicio. Se presentaron unos recursos y están previos para que puedan ser resueltos. Nosotros vamos a demostrar el origen lícito de cada uno de nuestros bienes, de los bienes que están incautados, en su mayoría son producto de herencia que mi suegro le entregó a su familia, y como yo lo he dicho en otras ocasiones, ahí lo que hicieron fue juntar los bienes de diferentes núcleos familiares, son 7 núcleos familiares los que fueron afectados por esto, y que por eso hace una cantidad más grande, pero en realidad los bienes nuestros, de mi familia, de Juan Orlando, los míos, son mucho menos de lo que ahí se establece. Nosotros todos estamos en este proceso demostrando el carácter, el origen lícito de los bienes, y estamos seguros de que la justicia va a prevalecer y que nuestros bienes nos van a ser devueltos. Ellos hablan de 10 millones de dólares correspondientes entonces a esos 7 núcleos familiares. ¿Quién habla de 10 millones? La OABI. No he escuchado eso de 10 millones. Okay. Sé que ellos han hablado y han enumerado, más que la OABI, lo ha hecho la Fiscalía a través de los escritos que presentó y lo que la jueza resolvió, donde hablaban y detallaban cuáles eran los bienes. Todo eso es absolutamente público porque nada que tenga que ver con nuestra familia es secreto, todo está al ojo público, y ahí está el detalle y ahí están los nombres de las personas a las que injustamente se les afectó sin que tuvieran ninguna relación en cuanto a que hubiera nada que pudiera cruzar cada familia. Usted tiene un hermano, se casó y bueno, tiene su patrimonio. Usted tiene otra hermana, se casó, tiene su patrimonio. Y así es este caso donde lo que hicieron fue mezclarlo todo. ¿Por qué? Porque venía una narrativa, Andrea, mire, a nosotros nos comenzaron a montar una campaña en contra desde que estábamos en el gobierno, y hay que entenderlo. Eso es parte de cómo la izquierda radical trabaja, montando campañas de odio. Y vino una campaña masiva de odio contra nosotros, contra mi familia, y luego, amparado en este tipo de declaraciones o este tipo de situaciones que se dieron en contra de mi familia, que también fueron manipuladas por intereses oscuros de agendas de las mismas agencias, en este caso de algunos sectores de la DEA en contra de mi familia, por las decisiones que Juan Orlando había tomado. Entonces comenzaron a construir una narrativa de odio, y parte de esa narrativa fue decir de parte de una organización aquí en Honduras, que fue incluso a exponer a Estados Unidos, que nosotros teníamos no sé cuántos millones de millones y no sé cuántos miles de bienes. Claro, cuando llega el momento de que la Fiscalía hace su investigación, ve que eso no es cierto. ¿Y qué es lo que les toca? Asumo yo, unir a todos los núcleos familiares para poder dar una respuesta o justificar una respuesta más grande de lo que en realidad existe. Lo nuestro son apenas, creo que son 7, 8 bienes los que están incautados, algunas sociedades mercantiles que teníamos nosotros, algunos vehículos, todos esos vehículos son vehículos viejos,
De hecho, hay uno que tiene más de 50 años, hay otro que tiene como 70 años, porque eran unos carros viejos, y unas motocicletas que yo creo que ya ni siquiera existen, porque eran del 2012, 2006. Y bueno, cada bien tiene su historia y todo eso se va a demostrar. ¿Cómo están los bienes según pues su persona y qué les ha notificado la OAVI respecto a ellos? ¿Están en buen estado y en proceso para quizá en algún momento ser devueltos? Nosotros estamos en el proceso, como le digo, de privación de dominio. Actualmente están bajo la custodia de la OAVI. El hotel, por ejemplo, Posada de Don Juan en Gracias, continúa funcionando. Afortunadamente continúa funcionando y está administrado, y así los otros bienes también. Ok. Ahora, en cuanto al proceso de apelación, ¿en qué momento será presentado y cuánto tiempo necesitan ustedes para poder presentarlo? Son 14 días desde que se dicta el fallo. De eso ya pasaron más o menos 5 o 6. Así que creo que el abogado próximamente lo va a estar presentando. Lo anuncia primero, luego se admite y luego se envía ya a la corte, al circuito segundo, la corte de apelación del circuito segundo, y ellos luego empieza un proceso. Es un poco más largo, donde también interviene la fiscalía. No es extremadamente largo, pero sí tiene que presentar entonces ahí el abogado todos los argumentos en los que basa su apelación, y yo sé que hay múltiples argumentos que nos van a permitir demostrar lo injusta de esta condena, lo injusto de este juicio y todas las irregularidades jurídicas que hay dentro de este proceso. ¿A cuánto tiempo más o menos ustedes pretenden reducir la condena del expresidente? A 0. ¿A 0? A 0. Que no cumplan, no, es que Juan Orlando es inocente. Esto, yo se lo vuelvo a decir al pueblo hondureño, esto es una venganza de los narcotraficantes. Y qué mal que un sistema de justicia se preste a hacerle coro a todas las mentiras de esto. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Es que hoy esos mismos narcotraficantes que han negociado con la fiscalía están a punto de regresar al país. Todo por lo que luchamos, por erradicar la violencia, y hoy lo estamos viendo. Hoy veía la portada de un periódico donde habla de más de 32 desaparecidos en pleitos precisamente de narcotráfico, y eso, contra todo eso fue lo que el gobierno de Juan Orlando luchó, porque no lo hizo solo él, lo hizo él con un equipo que lo respaldó, de funcionarios hondureños, pero también de la mano de las mismas autoridades de Estados Unidos. Contra todo eso, hoy nos toca enfrentarnos nuevamente al retroceso que ha existido en nuestro país. ¿Por qué? Porque allá se premió a los narcotraficantes creyéndole sus mentiras, sin tener las pruebas contundentes, pero que hoy se pone en riesgo y en peligro la vida de los hondureños acá. ¿Qué opina, abogada, de esa frase que utilizó el juez Castel durante la audiencia de sentencia, en donde dice que ese es un mensaje directo a los narcos elegantes? Bueno, que persigan a todo el narcotraficante que está de la frontera de Estados de México para arriba, porque yo lo dije en mis declaraciones, persiguen de México para abajo, pero ¿y qué pasa con los que están hacia adentro? ¿Por qué no hemos visto un caso? Andrea, la droga llega a Estados Unidos, allá es donde salen los dólares que hacen que todo este mercado funcione. Yo he estado muy clara, mire, cuando un vuelo sale de Sudamérica, sea de Colombia o sea de Venezuela, que son los lugares de donde frecuentemente salen, Estados Unidos tiene la capacidad de detectar desde que ese vuelo despega hasta que ese vuelo aterriza. Ellos tienen los radares, tienen la información en tiempo real para poder bajar cualquiera de estas avionetas, al igual cualquier lancha, porque tienen las trazas de todo lo que va dejando, sea por mar, sea por aire. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay un interés, hay temas económicos, y la DEA se alimenta en su presupuesto de las incautaciones que hace. Y aquí vinieron una vez al país, cuando Juan Orlando era presidente en el año 2014, un grupo de funcionarios norteamericanos se reunieron con Juan Orlando y le dijeron que los productos de las incautaciones tenían que ser entregados a Estados Unidos. Y Juan Orlando les dijo, no, hay una ley ahora que permite que el gobierno pueda
recuperar esos fondos e invertirlos en la lucha contra la criminalidad organizada. Entonces, ahí pareciera que se tocó el bolsillo de los intereses de la misma agencia y de otras instancias. Entonces, el mensaje tiene que ser parejo, tiene que ver qué es lo que está pasando, porque los dólares vienen de allá, porque hay agencias que permiten que ese flujo de droga persista. Ellos tienen la capacidad, tienen el poder para desarticular todo esto y no lo han hecho. ¿Por qué cree que lo permiten y no lo detienen inmediatamente? Pues mire, mucha gente me ha dicho, tiene que entender, me dijo que hay un mercado fuerte en Estados Unidos que tiene una injerencia incluso y esto lo he escuchado en reportajes, especialmente de algunos periodistas mexicanos que dicen, hay instituciones financieras en Estados Unidos que reciben los productos de este tráfico de drogas. Hay sectores que se financian de parte de esta situación de tráfico de drogas. Y luego hay un mercado de más de 20 millones de norteamericanos que necesitan tener cómo suplir esa demanda que tienen. Es lamentable porque es un problema de salud para ellos y de violencia, porque ha generado violencia, pero para nosotros es un problema de violencia extrema, contra el cual el gobierno de Juan Orlando se levantó a luchar y desafortunadamente hoy vemos un retroceso en todo lo que se había hecho para recuperar la paz en el país. En cuanto al proceso judicial en contra de su esposo, ¿hay alguna iniciativa en Honduras y qué seguimiento le dan también ustedes al caso aquí en el país? Aquí en el país, en el tema de la incautación de bienes, sí, estamos como yo soy la que estoy acá actualmente, entonces yo soy la encargada junto con un equipo de abogados que nos está apoyando en darle seguimiento a esa causa. Ok. Y en cuanto a su caso, si recordamos, había una acusación en donde se mencionaba presunto lavado de activos y otros temas. ¿Cómo avanza esa causa y también cómo avanza su proceso para actualizarnos, abogado? Bueno, no hay ninguna acusación presentada en mi contra, eso sí quiero ser muy clara. Se ha hablado mucho a través de redes sociales y se ha dicho muchas cosas de investigaciones. Sí. Y recientemente salió un comunicado donde decía que estaban investigando todo el entorno familiar. Eso no es algo nuevo, eso es algo que ya ha estado desde hace muchos años. Nosotros siempre estamos pendientes de cualquier situación, pero sabemos y conocemos nuestro accionar privado y también en nuestra función pública. Yo nunca administré recursos, ni mucho menos. Entonces, estamos con nuestra conciencia limpia, sabiendo que pues conocemos cómo funciona todo esto, pero yo me siento tranquila, pongo siempre todo en manos de Dios, como se lo he dicho antes, y estamos a la expectativa de poder demostrar en cualquier instancia, tanto allá en Nueva York, en el juicio en contra de mi esposo, como aquí, en el juicio de privación de dominio, todo el origen lícito de nuestros bienes y poder limpiar nuestro nombre. Eso es algo que nosotros estamos muy, muy enfocados en hacerlo. Y bueno, vamos a seguir en este proceso y eso no nos detiene a seguir llevando un mensaje al pueblo hondureño de que necesitamos que la verdad prevalezca. Así es. ¿Y qué tipo de medios probatorios, por ejemplo, ustedes presentaron para demostrar el origen lícito de los bienes que ustedes mencionan? Bueno, en estos juicios de privación de dominio se hacen estudios patrimoniales donde se hace todo un seguimiento de los bienes, de cómo se adquirieron, qué mejoras tienen, y eso es parte de lo que estamos actualmente haciendo. El proceso es un poco más largo, pero vamos cada día avanzando en todo lo que tiene que ver en demostrar. No ha iniciado formalmente el juicio, estamos todavía en la etapa preparatoria, pero ya hay muchos avances de parte nuestra para demostrar esa licitud. ¿Cuándo podría comenzar? Todavía no sé, porque hay unos recursos presentados. Ok. En cuanto a la aprobación por parte del juez Kevin Castle de que su esposo permanezca en ese centro metropolitano de detención en Brooklyn, ¿qué opina de que se les haya otorgado ese tiempo, abogada? Bueno, para nosotros es importante y fue por eso que se lo pedimos al abogado Estabile, que él pudiera pedirle al juez Castel que Juan Orlando pudiera quedarse ahí. Primero porque eso le permite trabajar de cerca con los abogados en la preparación de la apelación. Juan Orlando no es una persona
digamos, tiene la característica de que es un hombre muy instruido, que conoce muy bien su caso, que se ha empapado de toda la información que hay y por lo tanto activamente va a ayudar a los abogados para trabajar en este proceso de apelación. Entonces era importante que él estuviera cerca de los abogados aquí en este lugar en Nueva York. Por eso se pidió al juez y el juez afortunadamente concedió la petición para que mientras dure el proceso de apelación él pueda estar ahí. Igual nosotros estamos creyendo que al terminar este proceso lo vamos a tener con nosotros porque va a ser una resolución favorable. Bien, ahora, ¿en cuánto tiempo ustedes esperan pueda haber una resolución respecto al caso de su esposo y a esa solicitud que usted dice van a hacer de reducción a 0 de la sentencia? Pues, ¿puede tardar cuánto tiempo? Puede tardar un tiempo. Yo calculo que podrá tardar más o menos entre unos 9 meses a 1 año aproximadamente. Ok. Ahora, ¿cómo va en su campaña política luego de que se dictó prácticamente la culpabilidad de su esposo allá en Nueva York? Usted se lanza por una precandidatura presidencial. ¿Por qué razón toma la decisión en ese momento específico, abogada? Sí. Bueno, nosotros vimos cómo hubo una manipulación, como una injusticia y cómo nuestro país había retrocedido desafortunadamente en muchas áreas. El socialismo se ha caracterizado por traer pobreza, por traer violencia a los pueblos donde ha estado presente, donde han habido retrocesos y hoy vemos que eso está pasando en nuestro país. Y al ver esa injusticia que se cometió, y no solo contra Juan Orlando, es contra todo el pueblo hondureño, porque se habló mal de toda Honduras, se habló mal de todo el trabajo que se había hecho durante años para recuperar la paz y la seguridad, para darle una estabilidad económica en el país. Y hoy vemos, y donde yo voy en el país, Andrea, hoy yo veo y escucho a la gente diciéndome, Honduras está mal, hemos perdido la esperanza, estamos arrepentidos. Alguien me dijo el otro día, Honduras está patas arriba, todo es en retroceso. La inseguridad ya no se aguanta, el alto costo de la vida, los apagones hace unos días atrás, que también era una crisis que se sufría. Es crisis tras crisis tras crisis, sin una voluntad política de resolverlas. Y muchas veces ignorando estas crisis, diciendo que no pasa nada, que todo está bien, que no hay ningún problema, cuando estamos viendo cómo se deteriora día a día la calidad de vida de los hondureños. Y ante todas esas injusticias que hoy sufre el pueblo hondureño, nosotros tomamos la decisión de buscar la presidencia de la República, de convertirnos en una voz en medio del silencio que había existido dentro de mi propio partido, donde no se estaba haciendo una verdadera oposición. Eran muy pocos los que se levantaban a señalar los desaciertos que está enfrentando Honduras hoy. Y nosotros hemos dicho, vamos a hablar, no nos vamos a quedar callados frente a las injusticias, vamos a buscar levantar la esperanza en el pueblo hondureño y poder hablar de las cosas que vamos a hacer una vez que lleguemos a la presidencia nuevamente, porque ciertamente Honduras necesita hoy que se redireccione, que se vuelva a la ruta de la paz, del desarrollo, del progreso, no a la confrontación permanente que hemos visto, no a ese pleito inacabable en todas las instituciones que ha paralizado la inversión pública, la inversión privada. El otro día veía unas cifras y me decían, al mes de junio apenas un 12-13% de inversión pública, de ejecución presupuestaria. Eso es grave en un país que necesita que se inviertan los presupuestos del Estado para generar bienestar, para generar obras, riqueza a la población por la derrama económica que esto tiene. El tema de la seguridad, que ya se lo he mencionado varias veces este día, y tantas otras situaciones. Hoy nosotros estamos más comprometidos que nunca. Como movimiento político vamos avanzando, vamos construyendo un mensaje, vamos en todo el país ya organizando nuestros cuadros con personas que están comprometidas, con personas que son leales, que creen en esta causa de justicia y de unidad dentro de nuestro partido. ¿Qué problemas en específico, orientándonos a seguridad ciudadana, le preocupan a usted en este momento? Bueno, hoy día nos preocupa, por ejemplo, que todo el sistema de seguridad que se había trabajado en el gobierno anterior y que no fue improvisado, fue producto de toda una estrategia de seguridad,
se desarticuló, se destruyó. Por ejemplo, había una organización, probablemente usted la recuerda, que era FUSINA. FUSINA era una instancia coordinadora donde todas las fuerzas de seguridad, donde todos los órganos de justicia se coordinaban para poder dar respuestas inmediatas y efectivas al pueblo hondureño. Todo eso se desarticuló y eso crea nuevamente que se opere de manera desarticulada y desordenada. La policía militar, que tantos beneficios le había dado al pueblo, tantos resultados, se volvió a los cuarteles. ¿Por qué? Por un tema ideológico. Que después tuvieron que sacarla es otra cosa, porque ahora la tienen operando en los centros penales, pero ideológicamente la habían llevado nuevamente a que no diera seguridad al pueblo hondureño. Y todo eso le ha causado un daño terrible a los hondureños, porque hoy vemos cómo hay zonas del país donde la violencia es todos los días, donde lugares que ya se había avanzado en recuperar la seguridad, hoy vemos esos retrocesos. Nuevamente la población se preocupa fuertemente por la extorsión, porque la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas fue desarticulada, se creó otra institucionalidad que no ha dado los resultados esperados. Ayer leía un reportaje que salió en Inside Crime donde decía que en este periodo es cuando menos personas relacionadas a maras y pandillas han sido llevadas ante la justicia. Entonces vemos un retroceso fuerte y lo más preocupante de todo esto es que no hay una sensación de que al más alto nivel del gobierno hayan entendido la crisis que hoy vive el pueblo hondureño en materia de seguridad y tengan el plan o tengan la ruta mediante la cual van a tomar acciones decididas para recuperar la paz en Honduras. Vamos a hacer la primera pausa comercial de este espacio. A usted le pido que se quede con nosotros porque tenemos un espacio amplio para seguir dialogando con la ex primera dama y precandidata presidencial Ana García de Hernández. Continuamos con más del Foro La Entrevista, esta mañana con la ex primera dama Ana García Carías de Hernández y también precandidata presidencial. Con el panorama como está, hay 16 personas en lista de extraditables. ¿Considera usted, abogada, que debería existir una ley de extradición en Honduras para tratar de regular estos procesos de una forma que no sea a través del auto acordado? Sí, Andrea, y es parte de lo que mi esposo precisamente escribió en su carta que le iba a leer al juez Castel y que el juez no permitió que él la leyera íntegramente, pero uno de los párrafos habla precisamente de eso, de la necesidad que tiene el país de tener una ley de extradición. Y le voy a decir por qué. Porque hoy día todo se basa en un auto acordado. Ese auto acordado lo ponen incluso encima de la misma Constitución, donde debería de garantizarse el derecho de la presunción de inocencia. En el caso particular de mi esposo, y voy a hablar de este caso en particular, resulta ser que el gobierno de Estados Unidos envió como pruebas, supuestamente como pruebas, el testimonio de dos personas, un agente de la DEA y un fiscal. Pero cuando usted investiga, cuando usted revisa, cuando ya se informa mejor, se da cuenta que aquí en Honduras eso no constituye prueba. Una declaración que fue dada no ante un juez en Honduras, porque el tratado de extradición, que tampoco debería de aplicar en nuestro país, porque dice expresamente que no pueden extraditarse hondureños, lo que debió de hacerse es renegociar un nuevo tratado. Pero aún con ese tratado se establece que el Estado donde se solicita la extradición tiene que garantizar que se presenten las pruebas de culpabilidad de acuerdo a la legislación del país. Y en este caso, dos declaraciones juradas no constituyen prueba. Tenían que venir estas personas a dar una declaración ante un juez competente en el país y presentar y aportar las pruebas de acuerdo a la legislación hondureña de que había suficiente mérito para determinar una culpabilidad. Y en el caso de Juan Orlando, cuando se trata de una persona que ha combatido de frente a la criminalidad organizada y que está expuesto a la venganza política, a la venganza de los narcotraficantes, tenían que tener estándares aún mayores. Por eso sí,
considero, y lo dice mi esposo en su carta, hoy considero que Honduras necesita una ley que garantice los derechos y procesos de extradición. Lo que ahora tenemos se presta a abusos. En el caso de mi esposo, hubo un abuso de parte del juez que vio esta causa y que no tomó en cuenta ninguno de los argumentos que en su momento se le dieron. Y creo yo que es tiempo de que Honduras, como lo tiene Colombia, como lo tiene México, pueda tener un instrumento jurídico que garantice que si se va a conceder una extradición, se conceda dentro del marco de la ley y el respeto de los derechos de cada una de las personas, porque hay una presunción de inocencia. Para nosotros ha sido duro ver cómo hemos sido tratados después de 2 años y medio, desde el momento en que el ministro de Seguridad de aquel tiempo, en compañía de la policía, rodearon nuestra casa con más de 600 hombres, que hoy quisiera verlos en el campo combatiendo la inseguridad en nuestro país, donde lo exhibieron, luego cómo lo fueron a entregar, donde los mismos agentes de la DEA lo tomaron como un trofeo. Todos esos abusos no deben de permitirse. Y no hubiera sucedido todo esto si tal vez con una ley, y ya hay leyes marcos, como la ley que promueve los mismos organismos de Naciones Unidas, pueden ayudar a que se garanticen los derechos de las personas. El que tenga que ser extraditado, pues será extraditado. No estoy diciendo que la extradición debe de quitarse. Lo que estoy diciendo es que es tiempo de que Honduras tenga un instrumento legal que garantice que no hayan abusos como los que se cometieron en contra de mi esposo, que se prestó a una agenda de negociación, donde mi esposo fue negociado, como lo dijo un dirigente de Libre, y luego 2 más en otro programa, que era un juicio político y que a él lo habían entregado por razones políticas. Esas cosas, si hubiera una ley, probablemente se hubieran evitado y se hubiera conocido aquí en el país cualquier acusación. Y nosotros sabemos que aquí nunca hubo ninguna acusación ni prueba en contra de mi esposo. ¿Considera usted, abogada, que se desestimó algunas pruebas que ustedes iban a presentar durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández porque quizá ya su hermano Tony había sido procesado en la misma corte en Estados Unidos? Mire, para empezar, una persona no es responsable de lo que haga alguien más. Son 2 casos que también en el caso de Tony se cometieron muchos abusos de parte de la misma fiscalía y él continuó en un proceso legal demostrando también su no culpabilidad. Pero en el caso particular de Juan Orlando, por ejemplo, se llevó 2 testigos que el juez Castel no permitió que entraran porque dijo que no era necesario. ¿Cómo no iba a ser necesario conocer cuál era la situación del país? Estos jurados que juzgaron a Juan Orlando no tienen ni siquiera noción. Eso es parte de las arbitrariedades, porque la misma ley de Estados Unidos dice que usted debe ser juzgado por sus pares. ¿Quiénes eran los pares de Juan Orlando? No eran 12 personas de Nueva York que no conocen Honduras. Debieron de haber sido entonces personas que tuvieran un conocimiento suficiente, probablemente 12 expresidentes entonces para poder igualar, porque solo un expresidente o un presidente puede saber lo que significa tomar decisiones para recuperar la paz de un país. Entonces hubieron muchas irregularidades en el proceso, hubieron muchas causas de indefensión en contra de Juan Orlando, el no haber permitido que se presentaran estos testigos fue parte de ellas, el haber sido enviado a Estados Unidos cuando aquí en Honduras, de acuerdo al Código Penal que estaba ya en vigencia en ese momento, podía el Estado hondureño juzgar a su propio connacional aquí sin necesidad de enviarlo a un proceso de extradición. Es que no era una cosa solo contra Juan Orlando. Juan Orlando representa la figura del Estado mismo porque es un expresidente, pero como aquí todo se vio desde una perspectiva ideológica, donde lo que buscaban era negociar la vida de mi esposo, entregarlo para sacarlo del país a cambio de que este gobierno no se fuera con China, cosa que al final sucedió, porque hoy Honduras tiene relaciones con China. Entonces, hay un componente político. Todo eso lo vamos a demostrar y yo sé que en poco tiempo, una vez que resulte esta apelación, que sea conocida, hay elementos suficientes para desvirtuar esta condena y para que Juan Orlando regrese a casa. ¿Por qué se oponía el gobierno de su marido a esa relación con China continental? No, porque Estados Unidos siempre le pidió que mantuviéramos la relación con Taiwán, y un tema de convicción también de parte de Juan Orlando, y se mantuvo esa relación con Taiwán. Y es parte de los acuerdos que se había logrado. Mire, aquí es un tema geopolítico nuevamente. Taiwán ha sido un aliado de Estados Unidos, Taiwán ha sido un aliado de la región,
y el hecho de pertenecer, de tener relaciones diplomáticas, en este caso con varios países de Centroamérica, le permitía a Taiwán estar en entidades regionales, en este caso SICA. Usted recuerda que Taiwán era parte del SICA. Entonces, era una petición que siempre el gobierno de Estados Unidos le hacía a cualquiera de los gobiernos, no solamente al gobierno de Juan Orlando. Y entiendo que fue una petición que le hicieron a este gobierno cuando en una conferencia, en aquel momento, la entonces candidata dijo que iba a romper relaciones con Taiwán y que iban a abrir relaciones con China. La persona que narra esto, que es un dirigente de Libre, dijo que a ellos lo llamaron ese día, ese mismo día lo llamaron de la embajada para que pudieran hablar sobre la situación de China y que habían acordado que no iban a abrir relaciones con China inmediatamente o que no lo iban a abrir y que a cambio iban a entregar a Juan Orlando. Eso fue lo que él dijo, no lo digo yo, lo dice él. Y cuando vemos la historia, eso fue lo que sucedió. Al final no le cumplieron, al gobierno de Estados Unidos tampoco, porque igual abrieron las relaciones con China. ¿Qué opina de la situación actual de Israel, ya que estamos tratando ese tema de relaciones internacionales? Ustedes fueron como gobierno también muy cercanos e incluso abrieron oficina de negocios, según recuerdo, allá, y hubo también viajes de algunos diplomáticos hondureños a ese país. Mire, con Israel siempre hubo una relación muy cercana por una convicción de Juan Orlando de tener mucha admiración por el pueblo de Israel. Él tuvo la oportunidad de estudiar un tiempo allá, de poder conocer cómo un pueblo, el pueblo de Israel pues tenía tanto que ofrecer en materia de seguridad, de agricultura, tantas experiencias que podían ser compartidas con nuestro país. Y desde el primer año de gobierno, del 2014, la instrucción de Juan Orlando, a petición también de amigos de la región, especialmente de Estados Unidos, era mantener una posición siempre alineada con Israel. Pero por convicción Juan Orlando siempre lo hizo. Y usted puede revisar históricamente cómo a partir del 2014 Honduras se alinea en las votaciones internacionales a favor de Israel, porque era un tema de convicción. Y luego llegamos al momento de la apertura de la Embajada de Honduras en Jerusalén, que fue en el año 2021, se acaban de cumplir 3 años, y la reapertura de la Embajada de Israel aquí en Honduras. Hoy vemos que la relación probablemente está un poco más tensa entre el gobierno actual y el gobierno de Israel. Entiendo que el embajador que estaba actualmente aquí en Honduras de parte del gobierno de Israel ya no está o está por retirarse, y estaremos pendientes. Ojalá que el gobierno de Israel pues vuelva a nombrar a alguien para que atienda siempre esa relación, porque es con el pueblo hondureño, y eso fue lo que Juan Orlando siempre dijo: esta relación tiene que trascender de un gobierno y tiene que fortalecerse, porque es bueno para Honduras una relación cercana con Israel. Yo creo que aquí cabe la pregunta, porque hay analistas que en aquel momento de la extradición de su esposo decían que quizá él había abierto esas relaciones internacionales con estos países para tratar de blindarse de la extradición. ¿Qué piensa usted sobre eso? Porque también nos parece interesante conocer su punto de vista. Mire, hay tantos rumores, hay tantas situaciones que se dijeron que resultaron ser más que especulación, mentiras. Entonces no es cierto, esa era una relación diplomática que se construyó a lo largo del tiempo, una relación cercana con el gobierno de Israel. No es de una acción, es de una serie de acciones sostenidas donde nos acercaron en programas de cooperación con el gobierno de Israel, con los becados. Le recuerdo, Juan Orlando fue becado de Israel, de hecho ha sido el primer expresidente que fue becado de Mashab, que es el instituto de formación de la Cancillería en Israel. Entonces siempre hubo esa relación. Y creo que es una relación que Honduras debe de continuar teniendo. Ojalá que no vayamos a ver algo que se enfríe pues más la relación, aún de lo que hemos visto en los últimos meses, donde hemos visto algunas veces algún intercambio, digámoslo así, diplomático entre el gobierno de Honduras y el gobierno de Israel. Bien. En cuanto a esos viajes, nosotros recordamos que como primera dama también tenía la oportunidad de visitar estos lugares del mundo. Actualmente, pues su visa ha sido revocada por la justicia de los Estados Unidos a través de la embajada en Honduras. ¿Solicitará visa humanitaria para poder, lógicamente, viajar a la ciudad de Nueva York a ver a su esposo?
Yo lo anuncié el día de la comparecencia que tuve después de escuchar el injusto fallo contra mi esposo, que le pedí al gobierno de los Estados Unidos que se nos respetaran los derechos, que de acuerdo a las reglas Mandela, de las cuales son suscriptores la mayoría de los países, uno de los derechos es que las personas que están en prisión tienen el derecho de recibir la visita de sus familiares. Y vamos a hacer las gestiones pertinentes también para hacer del conocimiento formal al gobierno de los Estados Unidos con los argumentos legales de que pueda otorgarse esta visita o esta visa, perdón, para poder visitar a mi esposo en un momento tan difícil, donde de acuerdo a las mismas disposiciones internas del gobierno de Estados Unidos, las personas que están en una situación de prisión tienen el derecho de recibir la visita de sus familiares. Bien, esa sería, digamos, una de las metas también, quizá a través del recurso de apelación. No hemos hablado con el abogado de incluirlo dentro del recurso de apelación, no. Okay. Eso es más que todo un tema diplomático que deberá de establecerse por las vías diplomáticas y en todo caso, tal vez a través del abogado estable, que él pudiera presentarlo al juez, pero no dentro de la apelación. Ahora, ¿cómo considera el tema de derechos humanos en relación a todo este proceso que han pasado, el proceso de extradición, posteriormente el juicio y ahora ese recurso de apelación que ustedes tienen? ¿Cree que se han respetado los derechos humanos de su esposo? No, no se han respetado. Desafortunadamente no se han respetado. Mire, por ejemplo, cuando mi esposo fue capturado, o más bien se entregó, porque él voluntariamente se entregó, que nos rodearon la casa, cuando mi esposo sale, lo encadenan, lo engrilletan y lo exhiben públicamente. Ahí la primera violación a sus derechos humanos. Luego lo exhiben en una tarima donde le abren su camisa y obligan a una doctora a que le haga una revisión médica en público. Eso es contrario a los derechos humanos de mi esposo y una violación a la ética de la persona que lo hizo también. Luego, la forma en que fue detenido en Cobras, donde se le aisló por 10 días, no se le permitió salir. Bueno, en fin, vamos a Estados Unidos. Recientemente él tuvo una lesión en su pantorrilla, tuvo un desgarre muscular, sumamente doloroso, Andrea. Estuvo con su pie completamente inflamado, morado, sin poder caminar y durante 10 días pidiendo asistencia médica y no se la dieron, solamente le dieron unos analgésicos, hasta que finalmente el abogado estable le pidió que le hicieran que tenían que darle atención médica. Lo llevaron al hospital y en el hospital le dijeron que ya había pasado demasiado tiempo y que ya no, 10 días sin recibir atención médica y que por lo tanto ya su lesión, su desgarre muscular había comenzado a soldar, a sanar. Entonces ya no lo podían intervenir, pero lo que hubiera procedido era que hicieran una intervención médica. Hoy todavía él sigue, de hecho el día que fue a la audiencia llegó con su bota, llegó con un bastón, porque todavía no se ha recuperado plenamente. ¿Cómo le pasó eso? Estaba caminando y estaban caminando de una forma así, un accidente quizás debido precisamente a Juan Orlando ha sido un deportista, él siempre le ha gustado estar en actividad física y ahí donde él está recluido, para empezar, ni siquiera está expuesto a la luz solar, sino que solamente con luz artificial. Probablemente ha habido un debilitamiento, ya no hace tanto ejercicio, lo que le pasa a cualquier atleta que deja de hacer ejercicio, o porque hace mucho, porque hace muy poco. Pero bueno, ya él está mejorando, pero solo le pongo esos 2 ejemplos como parte de muchos más que han demostrado una violación a los derechos humanos. Y yo lo digo porque aquí nos vienen a señalar a nuestro país de que Honduras viola los derechos humanos, pero contra mi esposo no se han respetado sus derechos humanos. Es más, el habernos quitado a nosotros la visa es como que se hubiera extendido contra nosotros también como familia. Mi hija lo dijo, mis 2 hijas lo dijeron, bueno, los 3 de hecho en sus cartas que se le presentaron al juez Castel, pero una de ellas que lo resaltó y donde decía todo el dolor, toda la situación difícil que nos ha tocado enfrentar y que para ella qué difícil había sido no ver a su papá por los últimos 2 años y medio y no estar con Juan Orlando en momentos tan difíciles. Claro que eso lo que hace es ampliar la violación de los derechos humanos contra Juan Orlando, pero también con nuestra familia, porque ¿por qué no se nos ha concedido ese derecho de estar cuando en otros casos
de personas que sí son confesos, que sí han asesinado personas, tienen a sus familiares viviendo en Estados Unidos, bajo el patrocinio del gobierno de los Estados Unidos. ¿Será a través de las medidas de cooperación quizá que han alcanzado ese tipo de beneficios, digámoslo así? Pero si lo pueden otorgar es porque está dentro de la ley, porque es un derecho de una persona que está en una situación así de poder recibir visitas de su familia. Sé que también puede llegar a ser doloroso ver lo que trasciende tantas cosas en redes sociales. Abogada, se mencionaba también recientemente un intento de suicidio, una cosa que trascendió en algunos medios digitales. ¿Usted qué opina de esas situaciones y de tener que aclararlas también por la relevancia de que sea una figura de un expresidente? Bueno, lo he dicho muchas veces, nosotros nos enfrentamos a campañas de odio, apología al odio, nos enfrentamos a campañas de descrédito, a mentiras, y hay que estar, como quien dice, aclarando en algunas ocasiones. Y eso es evidentemente una campaña de parte de alguien interesado en dañar, interesado en crear mentiras, en visibilizarse a costa de mentir. Gracias a Dios que eso rápidamente se aclaró, que era una mentira más, y eso creo que ya dejó por completo desacreditado a esta persona que ha estado acostumbrado a manipular y a mentir en la opinión pública hondureña. Pero yo siempre digo, y lo he dicho muchas veces, que voy a hablarles con la verdad al pueblo hondureño, en este caso y en cualquier caso, también en mi campaña, y que a través de mis redes sociales pueden informarse de las verdades, de las situaciones tal y como son, porque es estar luchando contra una mentira a través de lo que es la posverdad. No es fácil, es complicado, muchas veces uno se molesta porque son tantas cosas, tantas mentiras, pero al final la verdad siempre prevalece. Y lo mejor es de frente atacar estos problemas y hablar con la verdad. La verdad va a prevalecer. Como mujer, ¿qué ha representado para usted todo este proceso también? Pues no ha sido fácil, ha sido difícil. Mi esposo y yo somos un matrimonio de más de 34 años. Claro que ha sido muy doloroso, pero al mismo tiempo nos ha fortalecido el estar tomados de Dios, que nuestra familia se mantenga muy unida. Y lo hemos visto, para nosotras las mujeres siempre hay campañas adicionales de odio, comentarios difíciles, pero no nos van a detener, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando en cualquier aspecto de nuestra vida. Y ahora, no solamente por mi esposo, por su libertad, porque sé que lo vamos a lograr, porque sé que vamos a demostrar su inocencia, sino que también por el pueblo hondureño. Porque en esta campaña, una de las cosas que yo le he hablado a las bases de mi partido, a las bases del Partido Nacional, es que estamos para escucharles, para trabajar de la mano en resolver los problemas, en atender las difíciles situaciones que viven. Y creo que las mujeres tenemos ese sexto sentido también que nos ayuda a escuchar, a estar de cerca con las personas que más necesitan. Y en este caso hay un pueblo hondureño que hoy se siente vulnerable, que hoy se siente desesperanzado, que hoy se siente afligido debido a la dificultad que enfrentamos en todos los aspectos de la vida hondureña. Desde ese lado sensible y humano, ¿cómo está la mamá del expresidente Juan Orlando Hernández? Mi suegra es una mujer bastante fuerte, de mucha fe. No es fácil, claro que a ella le duele mucho toda esta situación, pero siempre se mantiene con esa fortaleza, con una gran fe, y yo sé que ella va a ver la promesa que Dios le ha dado de tener a sus hijos con ella. Ahora, abogada, como mujer en la política y ya entrando de lleno a ese tema de la precandidatura presidencial dentro del Partido Nacional, ¿cómo analiza el tema de la Sisi? Creo que es una promesa de campaña que no tienen ninguna voluntad por cumplirla. Y le digo por qué. Nosotros que estuvimos en el gobierno, si usted recuerda, en el año 2015 comenzó un movimiento que se llamaba el de los indignados y comenzaron unas marchas en el país que al final fueron también politizadas. Pero a raíz de eso se tomó la decisión de traer a la MASI al país. Y la MASI vino 6 meses después de que comenzó todo este proceso. Había voluntad de hacerlo. Y vino la MASI y estuvo en el país y ya sabemos la historia de lo que pasó. Pero han pasado 2 años y medio y no se han dado las condiciones. ¿Y quién las tiene que dar? Es el gobierno mismo que hizo la promesa que la iba a traer. Okay.
¿Qué hace especial su precandidatura política y cómo elige a los compañeros de fórmula que la van a acompañar durante todo ese camino hacia pues la precandidatura presidencial y a ver si llegan entonces también a una candidatura? Bueno, mire, yo estoy la verdad que muy agradecida y quiero decirle a todos los nacionalistas que hoy me están viendo, gracias por ese respaldo masivo que estamos recibiendo a nivel de todo el país. La base del Partido Nacional está con nosotros, Andrea, donde llegamos nos dicen con alegría, con entusiasmo, abogada, le vamos a apoyar, creemos en su propuesta, sabemos que usted ya tiene la experiencia porque estuvo a la par del mejor presidente que fue Juan Orlando, conoce cómo funciona el gobierno, conoce los problemas que hoy enfrenta Honduras y sabemos que con usted a la cabeza vamos a poder resolver estos problemas y rápidamente darle un sentido a lo que hoy estamos viviendo, es decir, enrumbar a nuestro país, enderezar ese camino que hoy se ha torcido en Honduras también. Yo quiero agradecer ese cariño de cientos y cientos y miles de hondureños, líderes de base de mi partido que me están apoyando, que están integrándose cada día a las planillas de nuestro movimiento. Ya tenemos conformado casi todo el país, donde ya tenemos candidatos a alcaldes, a diputados, ya empezamos los procesos de capacitación, porque nuestro movimiento tiene una visión y esa visión la estamos compartiendo con nuestros líderes también. ¿Por qué vamos a luchar? Por el pueblo hondureño, porque necesitamos que Honduras recupere la paz y la seguridad. Y estamos entonces formando esa causa, esa unidad granítica dentro de nuestro movimiento. Y yo les agradezco a todos estos amigos que me han demostrado su lealtad en momentos difíciles, que me han demostrado que la política tiene que basarse en principios y uno de ellos es el ser agradecidos y ser leales. Entonces, a mí me ha dicho mucha gente de las bases de mi partido, no queremos aquellos desagradecidos, no queremos aquellos desleales, queremos la gente que nos vaya a representar con dignidad, gente nueva que no se haga para atrás en los momentos de las dificultades, sino que permanezca firme a pesar de los momentos difíciles que se vivan. Y eso es lo que estoy viendo, ese entusiasmo, ese cariño de las bases. A mí me motiva mucho y quiero decirle algo, incluso lo hemos hablado con mis hijas que me acompañan a estas giras. Y para nosotros también es como, casi como sanar un poco, fíjese, porque obviamente todo lo que hemos vivido ha sido muy doloroso para nuestra familia, pero cuando vamos a un lugar, cuando recibimos ese abrazo, ese cariño y sobre todo esa esperanza que depositan en nosotros el pueblo hondureño, muchas mujeres, muchas madres solteras, muchos jóvenes, muchos adultos mayores, en fin, toda la población que nos ha dicho confiamos en usted y sabemos que usted nos va a ayudar a salir adelante, porque ya nos demostró que usted es capaz, que usted tiene el compromiso, que tiene el carácter, que tiene la valentía y que en los momentos más difíciles no se ha echado para atrás en defender su familia, así nos va a defender a nosotros. Entonces eso como que nos ayuda a sanar a nosotros también, nos anima y nos compromete aún más. Y quiero decirle, pueblo hondureño, no les vamos a defraudar. Estamos aquí por un compromiso, estamos aquí con la visión clara de que Honduras necesita que salgamos de donde hoy estamos, de esta situación difícil que enfrentan los hondureños. Vuelvo al tema de seguridad. La seguridad, un desastre. El daño que se le ha hecho al país es casi irreparable. Nos va a tocar nuevamente volver a comenzar prácticamente de cero porque no se han tomado las medidas oportunas, porque la seguridad se descuidó. Si hablamos en la generación de empleo, ¿cuántos jóvenes hoy en el país no tienen empleo? Pero estamos trabajando firmemente para tener en los primeros 100 días de nuestro gobierno respuestas claras, generación masiva de empleo para los jóvenes, para las madres. Vamos a reactivar todos los programas sociales que hoy no existen en el país. Un país que necesita que se ayude al más pobre a salir adelante, se ha dejado de apoyar a las familias hondureñas. Ya no llega ningún programa social. Nosotros los vamos a reactivar. Programas como el bono, programas como Vida Mejor, programas como las capacitaciones, el apoyo a los pequeños empresarios,
estudios y todo aquello que hicimos, las becas, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer aún mejor porque tenemos la experiencia para hacerlo. Pero también vamos a trabajar de la mano con la empresa privada, que es la gran generadora de oportunidades de trabajo para volver a traer la inversión a nuestro país, que hoy se ha detenido y que lamentablemente no estamos viendo que se generen los empleos que deberían de estarse generando porque no hay condiciones jurídicas para hacerlo. Abogada, menciona que la gente cuando usted visita esas comunidades le dice que hay algunos nacionalistas desagradecidos. ¿Cree usted que sí ha habido personas que debieron apoyarle más durante esta etapa complicada que ha atravesado en los recientes años? Mire, lo que yo le puedo decir es que no me ha faltado el cariño de los miles y miles de nacionalistas de base y que hay algunos líderes que sí han estado conmigo y me han apoyado durante este proceso, como también he visto muchos que fueron, en su momento Juan Orlando les dio importantes oportunidades y que de un día para otro ya no volví a saber de ellos. Pero esto es así en la política, lo importante es lo que uno da. Y yo le he dicho al pueblo hondureño, le he dicho especialmente a los nacionalistas, en nosotros no va a haber resentimiento, pero es importante saber que la política requiere de personas que sean leales, que van a estar con usted en las buenas y en las malas, y que tengan la misma visión y el compromiso de transformar nuestro país. Y eso es lo que estamos hablando hoy. El Partido Nacional no puede seguir callado. El Partido Nacional tiene que ser el partido de oposición. Y por 2 años y medio hemos visto a mi partido silenciado, sin poder representar verdaderamente las situaciones difíciles que Honduras enfrenta. Se han llamado al silencio cuando se han hablado de estos temas. ¿Quién está hablando de la seguridad? Hoy día, de los líderes de mi partido, pues será Ana García la que está hablando de este tema, pero yo no oigo a nadie más hablar de los problemas que realmente le preocupan a Honduras. A mí me preocupa, por ejemplo, Andrea, que estamos a punto de que nos golpee el primer huracán de la temporada y saber que no tenemos las condiciones para atender probablemente a las personas que van a salir afectadas. Se ha desatendido la infraestructura en el Valle de Sula, no se continuaron haciendo los programas de prevención, se detuvieron las obras que debían de hacerse y así les puedo enumerar muchas cosas más. El nivel de improvisación que hay hoy día en los diferentes temas que afectan al país no puede seguir así. Y es ahí donde un partido en la oposición tiene que estar dispuesto a dar la cara, a alzar la voz, a señalar los errores, pero también a ser generador de esperanza para el pueblo hondureño. Porque nuestro partido vamos a trabajar fuertemente para devolverle la esperanza a los hondureños y para demostrar que el Partido Nacional es el partido que es capaz de solventar, de atacar, de enfrentar los problemas difíciles. Como ya lo hicimos en el pasado, lo vamos a volver a hacer con la experiencia que tenemos. ¿Qué opina de la actual gestión de la presidenta Xiomara Castro? Yo creo que hay muchas cosas donde le han quedado faltantes al pueblo hondureño. Yo escucho, porque voy a diferentes lugares en el país, me reúno con diferentes personas y me dicen todos que están arrepentidos al ver la situación que hoy enfrenta. Mire, usted va a un barrio, a una colonia y las familias se quejan, primero porque no tienen suficientes recursos, porque no hay fuentes de trabajo, porque la comida hoy día está más cara, porque la inseguridad es un problema que vuelve a golpear a las familias hondureñas, porque no hay oportunidades, los jóvenes se gradúan y ¿qué es lo que están pensando? Es en irse del país. Y en fin, la gente se siente desesperanzada. Y eso es lo que está pasando. Y cuando yo veo el problema de seguridad, cuando no se reconoce que hay una crisis en seguridad, cuando no se toman las acciones oportunas para atender esta difícil crisis que hoy enfrentamos en el país. Entonces, la verdad que es una situación compleja. Ojalá que este gobierno reaccione y tome las medidas oportunas para ayudar a la gente, tiene los recursos. Lamentablemente el presupuesto no se está ejecutando como debe de ejecutarse. Hay una deuda en cuanto a la infraestructura en el país, una deuda en cuanto a la generación de oportunidades. En fin, hay muchos aspectos que deben de ser reconsiderados y en este año y medio que todavía les queda de gobierno, tratar de hacerlo mejor, pues para eso fueron escogidos, para darle resultados. Nosotros siempre lo hablamos como familia y lo hemos hablado con varios líderes. O sea, desde mi perspectiva, yo quiero que a Honduras le vaya bien.
Yo no quiero que mi país fracase. Hoy el gobierno de turno debe de esforzarse por enderezar las dificultades que enfrenta el pueblo hondureño y verlo como debe de verlo, como una crisis que el pueblo hondureño está viviendo. Como política, ¿qué opina también del tema de la reelección y de estas leyes que en algún momento pues se adaptaron cuando se dio la reelección, por ejemplo, de su esposo, y a futuro, ¿qué cree que debería pasar con el tema de la reelección? Mire, primero que nada, la reelección fue un proceso al que el pueblo hondureño se sometió. Y yo siempre he dicho, si hubiera sido al revés, si hubiera ganado en aquel momento Salvador Nasralla y no Juan Orlando. De hecho, ganó Juan Orlando y está más que comprobado en un proceso que fue abierto, en un proceso donde se contaron todos los votos. Pero mi punto es, ¿usted cree que Nasralla hubiera dicho que no era válido el proceso electoral si él hubiera realmente tenido los votos para ganar? Entonces, el tema es que se convirtió en un discurso ideológico, político. Y yo siempre he dicho, aquí hay dos responsables de lo que hoy le pasa al pueblo hondureño y uno de ellos es precisamente Salvador Nasralla, que conociendo con quién iba a hacer alianza, entregó el país al socialismo del siglo XXI. Entonces, la reelección, ¿por qué va a ser mala si en otros países existe? Ya está dentro de la parte de lo que tiene que ver con los derechos humanos. Probablemente el pueblo hondureño, después de tanto descrédito, no ha quedado en condiciones de ver una reelección. Pero en realidad es una decisión soberana del pueblo si decide o no decide. En ese caso se convocó un proceso electoral donde participaron todos los partidos políticos y desde el momento que participan están avalando las condiciones en que se participa. Luego perdieron y ya no tuvieron la valentía de asumir su pérdida, sino que se enfrascaron en un discurso que lo único que hizo fue dividir al pueblo hondureño. Pero que la reelección fue válida, fue válida. Si usted ganara la presidencia de la República, ¿aspiraría a una reelección? No. Yo estoy clara y en este caso es un periodo el que yo quiero gobernar, no voy a gobernar 2 periodos, es uno, porque si yo lo sumo, ya son bastantes años los que hemos estado expuestos. Hoy es porque realmente es necesario reivindicar al país, no podemos seguir que Honduras siga en este desastre que hoy estamos y necesitamos, con la experiencia que tenemos, darle respuestas al pueblo hondureño y lo vamos a hacer. Vamos a gobernar esos 4 años para darle las mejores respuestas, dar lo mejor por nuestro país, pero serán 4 años. Yo también quiero tener un tiempo, si Dios me lo permite, para disfrutar de mis hijos, de mi familia, de mis nietos. Andrea, mi deseo, yo lo he dicho muchas veces, pero no está en la Biblia, pero es un refrán muy popular que dice que uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Eso dice el refrán. Y la verdad es que sí, uno hace sus planes y mis planes era estar, después de que salimos de casa presidencial en el 2022, tener una vida privada, retirada del ojo público, estar con nuestra familia y ha sucedido todo lo contrario. Entonces, uno debe entender que los planes de Dios son diferentes. Hoy nos ha puesto en este camino, vamos a trabajar para ganar las próximas elecciones y para gobernar Honduras y dejar un legado de desarrollo, de bienestar, de paz para nuestra nación. Bien, voy a hacer una pausa comercial, la última de este programa, pero regresamos en breve con más del Foro La Entrevista. Estamos de regreso a través de Canal 11 en el Foro La Entrevista. Este lunes 1 de julio del año 2024 estamos en vivo con la abogada Ana García Carías de Hernández. Abogada, nos mencionaba en el segmento pasado que la apelación se dará a través del abogado Renato Estabil en primera representación. ¿Por qué no hacerlo con Raymond Colón? Y en respecto también a la opinión del exmandatario Juan Orlando Hernández respecto a la defensa de Raymond Colón, él dijo que fue ineficiente. ¿Por qué toman la decisión entonces de permanecer con Renato Estabil? Bueno, cuando en el mes de enero, el 18 de enero exactamente, había una audiencia, mi esposo en medio de la audiencia se levantó y le pidió al juez que le pudiera conceder la palabra.
y le explicó al juez que tenía dos situaciones muy importantes. Número uno, Andrea, era que Raymond Colón, que había sido el abogado que nosotros escogimos desde el primer día, había estado ausente, no lo había estado yendo a visitar en los últimos 6 meses, debido a que él estaba enfermo, y eso le impedía asumir de lleno la defensa de Juan Orlando, y que no había podido hacer varias acciones que Juan Orlando le había pedido, como por ejemplo hacer algunas citaciones a exfuncionarios, presentar algunas respuestas y varios temas más. Y que por su enfermedad y por la enfermedad de la mamá, Juan Orlando quería que el juez le nombrara un nuevo abogado y que Raymond Colón ya no siguiera al frente de la defensa, porque había una ruptura de la confianza, si lo podemos decir así. El mismo Raymond Colón en esa audiencia dijo que era cierto, que él estaba enfermo, le presentó al juez toda la información de su enfermedad y al mismo tiempo de la enfermedad de su madre, y que él también decía que él ya no iba a continuar. Sin embargo, el juez Castel no le permitió retirarse del caso y lo forzó prácticamente a Juan Orlando a continuar con Raymond y a Raymond a continuar en el caso. A los 2 o 3 días, el juez volvió a convocar a una audiencia porque la misma fiscalía le hizo ver al juez que tenía que darle una salida a este tema, y fue ahí donde se nombró al abogado Renato Stabile, y el abogado Stabile desde el primer día que lo nombran, a él lo nombran un martes, y yo recuerdo hablar con él el día miércoles. Al día siguiente me dice, voy a pedirle más tiempo al juez. Le hizo 3 veces la petición y el juez se la negó. Entonces, a pesar de que tuvo poco tiempo para prepararse, lo hemos visto que de una manera diligente él ha podido enfrentar los siguientes temas que han venido sucediendo. Pero yo quiero referirme a otro tema que dijo Juan Orlando ahí, Andrea. Ese día en esa audiencia donde él mencionó que se había dado cuenta de unas amenazas en contra de nuestra familia, y nuevamente lo volvió a decir en esta carta que él presentó recientemente, donde dice: le digo al mundo que a la fecha ni las agencias de Estados Unidos ni las hondureñas me han informado o a mi familia sobre el resultado de la investigación referente al acuerdo de asesinato a mi familia y a mí, entre una organización criminal y altas figuras políticas de Honduras. Este reporte está registrado por el FBI, quienes aseguran haber puesto en conocimiento a sus contrapartes hondureñas. Además, si Estados Unidos me trajo a ser juzgado aquí, ellos son responsables de mi seguridad. Y eso es algo que como familia nos preocupa, pues no tener noticias de lo que está pasando, qué es lo que hay ahí, por qué el FBI reportó estas amenazas, por qué se menciona una organización criminal y altas figuras políticas de Honduras. ¿Quiénes les amenazaron, abogada? Pues no tengo la información, porque como esa información toda está bajo secretividad, lo único que Juan Orlando ha dicho, lo dijo en esta carta y lo dijo en la audiencia del 18, que había una organización criminal que había estado involucrada también en el asesinato del hijo de un expresidente, y ahora lo vuelve a decir y vuelve a hablar ahora de que el FBI tenía conocimiento que entre esa organización y altas, quiero citar textualmente, y altas figuras políticas de Honduras. Yo creo que es importante poder aclarar esto, tener una respuesta de parte de las autoridades hondureñas, al igual que de las autoridades de Estados Unidos, porque como lo dice Juan Orlando, ellos también son responsables de la seguridad, porque fueron ellos quienes pidieron que mi esposo fuera llevado a ser juzgado allá. Es una denuncia grave el hecho de que se refieran a altas figuras políticas de Honduras amenazando o atentando contra la vida de ustedes. ¿Usted de manera personal, directa, ha recibido algún tipo de amenazas contra su vida o alguien de su familia? Se me han notificado por lo menos en 2 o 3 oportunidades. De hecho, mis hijos lo denunciaron ante el mismo juez Castel, que habían sido objeto de amenazas a muerte. Y sí se me ha notificado, hemos puesto las denuncias tanto en el CONADE en su momento como ante las autoridades y otros organismos de derechos humanos de nuestra preocupación por estas amenazas. Y sí se me han notificado y sí han sido puestas en conocimiento por las autoridades. Pero no de forma directa. Sí llegaron a mi casa 1 o 2 veces las autoridades a explicarme que habían tenido algún tipo de información sobre este tipo de amenazas. Ok, pero no entonces de forma personal que usted haya recibido a su teléfono o directamente en persona. No directamente a mi persona, pero sí somos muy cuidadosos, Andrea, y hubieron momentos en que tuvimos que prácticamente estar
en nuestra casa sin poder salir. Nuestras vidas pues son bastante complejas en ese sentido, pero tomamos la decisión de que el temor no nos iba a paralizar y un día lo denunciamos junto con mis hijas, la situación de estas amenazas después de que Juan Orlando lo había dicho. Hoy día pues contamos con el apoyo en el tema de seguridad, no estoy diciendo que no lo hemos tenido, pero sí es importante para seguridad de nuestra familia y para tener pues tranquilidad en el sentido de que esa que Juan Orlando particularmente denunció hayan sido debidamente investigadas por las autoridades hondureñas y que se nos dé una respuesta de a qué se refiere ese reporte del FBI, que entendemos también ha sido puesto en conocimiento del país. Retomando, abogada, el tema de la campaña política, ¿cómo va a ser financiada si los bienes los tiene en posesión la OAVI actualmente? Bueno, una cosa es la campaña política y otra cosa son los bienes de la familia. Sí. En cuanto a la campaña política, yo he sido muy clara desde el primer día que todo está enmarcado dentro de la ley de política limpia. De hecho, ya fuimos convocados a la unidad de política limpia, los diferentes precandidatos, para poder hablar sobre los esquemas de financiamiento de las campañas, para poder tomar todas las medidas de transparencia. Nosotros dentro del movimiento de Avanza tenemos ya integrado un equipo que nos está apoyando para llevar todo un detalle y un registro. Andrea, hasta el momento nuestras actividades han sido pocas relativamente, han sido más basadas en un trabajo de voluntariado donde tenemos el apoyo y nos han invitado diferentes líderes a diferentes reuniones, pero si usted se fija, mis actividades pues son más a nivel de reuniones pequeñas con base, a nivel de visitas a barrios, colonias, a municipios, donde hemos conversado con la gente, muchos llegan a mi casa a reunirse conmigo ahí y así hemos ido conformando este movimiento. Una vez que ya entremos a lo que es la parte proselitista, pues todo está ya listo en el equipo para poder llevar las cuentas claras, porque sí, estoy muy clara y ese es un compromiso personal mío desde el primer día que lo asumimos este reto de buscar la presidencia de la República, de hacerlo de la manera más transparente y cumpliendo cada una de las disposiciones que emanen de la Unidad de Política Limpia y que nos garantice que esta campaña es completamente transparente. ¿Cómo se financiaría los gastos de campaña proselitista y también si será siempre también a través de voluntariados, etcétera, y otras donaciones que también se hacen a campañas políticas, y si ya tiene quizá algunos nombres de algunos donantes que aportarían a su campaña? Bueno, hay todo un esquema de financiamiento dentro del marco de la ley. Por ejemplo, hay donaciones que pueden ser a través del voluntariado, a través de especies, como se llaman, ¿verdad? Si de repente un tiempo de publicidad, un tiempo de financiar una actividad, etcétera, etcétera. Y obviamente también a través de las aportaciones económicas a la campaña, de las cuales se llevará un registro una vez que se cumpla ya con los diferentes requisitos que impone la ley. Una de ellas es la apertura de las cuentas en las instituciones bancarias para poder registrar cada una de las donaciones. Esta ley que se emitió es bastante clara en los procesos que deben de llenarse y nosotros como campaña tenemos, como se lo decía antes, un equipo que está dispuesto primero para capacitar a todos los candidatos, porque la obligación no solamente es de la candidata, en este caso de mi persona, sino que también de los candidatos a diputados y alcaldes, que todos vamos a estar en la misma sintonía, reportando y dando cuenta de la transparencia de los ingresos con los que se van a financiar las campañas. Vamos a hacer diferentes actividades también, como se hace en todas las campañas, por ejemplo, actividades de recaudación de fondos como cenas, actividades de rifas, en fin, eso es parte de la dinámica con la que vamos a financiar. Pero sobre todo, lo he dicho yo a mis equipos, esta campaña va a ser sumamente austera, porque hoy el pueblo hondureño no está para ver campañas que hagan grandes derroches, sino que nuestra campaña está enfocada en la cercanía, en poder hablar con las bases de mi partido. Vamos a tener diferentes actividades
actividades donde vamos a estar de cerca, recorriendo el país en cada municipio y departamento que podamos visitar, siempre escuchando a las bases de nuestro partido, visitándoles, caminando por barrios y colonias, porque si no, ¿cómo me voy a dar cuenta de la situación del país si no es yendo a territorio y conociendo de cerca la realidad de Honduras? ¿Utilizarán la plataforma de GoFundMe para quizá buscar fondos para la campaña también a través de esta vía? Fíjese que hay prohibiciones dentro de la ley y una de ellas es el de recibir fondos del extranjero. Y como usted sabe, esta plataforma está ubicada fuera del país, entonces no puede utilizarse. No lo permite. No se puede. Ok, abogada, un mensaje ya quizá para ir finalizando esta entrevista para la gente que nos ve respecto a las dos situaciones, el proceso de el recurso que va a ser interpuesto por parte de la defensa de su esposo y también en cuanto a la campaña política. Bueno, pues gracias a todos los hondureños que nos han demostrado su solidaridad, su cariño por esta difícil situación que hemos atravesado como familia. Gracias por sus oraciones, porque sé que hay, innumerables personas que están con nosotros y que cada día nos animan y nos alientan, porque sabemos que la justicia de Dios va a prevalecer y que Juan Orlando pronto volverá a casa. Yo sé que la sentencia de la semana pasada sorprendió a muchos, y muchos hoy están pensando que Juan Orlando pronto volverá, y quiero decirles que sí, que pronto volverá a casa. Nosotros estamos seguros que este proceso de apelación nos va a dar la respuesta y vamos a ver cómo todos estos cargos injustos que fueron presentados contra él quedan sin valor y efecto, y esa condena queda en cero y él volverá a casa. Al mismo tiempo, darle gracias a cada uno de los nacionalistas, líderes y lideresas de base de mi partido, hombres leales, comprometidos, hombres y mujeres comprometidos, agradecidos, que tienen una visión clara de lo que el país necesita y que hoy están ayudándonos, apoyándonos en el movimiento Avanza para que podamos ganar las próximas elecciones en el mes de marzo, las elecciones primarias y posteriormente las elecciones generales en el mes de noviembre. Decirle a todo el pueblo nacionalista que vamos de frente, que vamos hasta el final, que vamos a seguir alzando la voz por nuestro país, por nuestro partido también, porque como partido de oposición vamos a continuar señalando los errores que se están cometiendo hoy día en temas como la inseguridad, en temas como el alto costo de la vida, la afectación que han sufrido las familias hondureñas, que tenemos la experiencia para hacerlo, que tenemos el compromiso y la voluntad, la determinación. Que no se equivoquen, nosotros sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer con contundencia, con determinación para enrumbar a nuestro país, para devolverle a Honduras la esperanza, la paz y la seguridad que tanto merece. ¿Cómo ve la competencia, los otros precandidatos a la presidencia que tenemos hasta este momento? Yo siempre lo he dicho, mi partido vamos a promover la unidad del principio. Yo estoy segura que el día después de las elecciones, el 10 de marzo, vamos a necesitar sentarnos a conversar con cada uno de los candidatos que vayan a esta fiesta electoral y vamos a integrarlos y llamarlos a que se sumen al triunfo del Partido Nacional. Así que a todos, como nacionalistas, yo no vengo a dividir, vengo a que consolidemos la unidad y saber que vamos a trabajar con todos. ¿Estaría entonces dispuesta a hacer alianzas políticas? Vamos a evaluarlo, Andrea, porque es muy temprano. Lo primero es pasar a la siguiente etapa, pero en este momento nuestra alianza es con el nacionalismo. A quien le estamos hablando es sobre todo al Partido Nacional y a los hondureños, a los buenos hondureños que se quieran sumar desde ya en esta cruzada por recuperar a nuestro país de la situación difícil, de la crisis permanente que hoy vivimos. Muchas gracias, abogada Ana García de Hernández, por esta entrevista en este foro de inicio de mes, hoy lunes 1 de julio del año 2024. Nosotros nos despedimos, pero agradecemos como siempre su fidelidad en sintonía de este espacio. Que tenga usted un buen lunes. Con permiso.